Una cosa que estaba pensando mientras que Manolo estaba leyendo ese proverbio, perdón, sabemos que los proverbios tocan temas delicados, ¿no? Delicados. Eh, y aunque Salomón estaba advirtiendo a no es un hijo, pero está utilizando esa forma de compartir esa sabiduría de los peligros, ¿no? De la tentación, de la prostituta. Pero mientras que estaba hablando Manolo, yo estaba pensando en una verdad. Aunque nosotros tenemos que ser conscientes del pecado que hay, las tentaciones y todo esto, y lo que es el poder que tiene la prostituta sobre nosotros, especialmente los hombres, pero que también Jesús vino para morir por ella. Es la cosa bonita. No hay ninguna persona que hace las cosas de una forma que no puede ser salvo. Eso me encanta. Incluso esa prostituta que estaba intentando atrapar a este niño, ¿no? Este joven, puede ser salva. Es la verdad de la cruz. Es el poder de la cruz. Y doy gracias a Dios que nos ha dado esa gracia, esa misericordia, ese regalo en la cruz. Bueno, vamos a seguir en nuestra serie de sermones, Hechos, Multiplicar, y hoy vamos a hablar de patrones predecibles. Patrones predecibles, y vamos a buscar Hechos capítulo 17, y leemos los primeros 15 versículos. Versículo 1 al versículo 15 de Hechos capítulo 17. Como siempre, ponemos los versículos en las pantallas, pero también si quieres buscar los versículos, pues puedes buscarlo en tu Biblia, y también tenemos Biblias en los asientos si no tienes Biblia. Hechos capítulo 17, versículos 1 a 15, yo voy a empezar con el versículo 1 y luego Grace con el 2, y vamos así, cada uno que quiere leer un versículo, pues léalo desde su asiento. Versículo 1 del capítulo 17 de Hechos dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Declararon y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Manolo, 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas y a Timoteo, y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y
y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ese día, gracias por ese tiempo que tenemos juntos, no solamente para alabar tu nombre a través de las canciones, sino también para enfocarnos en lo que dice tu palabra, porque realmente la cosa más importante para nosotros no son las alabanzas, aunque son bonitas y son importantes. La cosa más importante para nosotros es tu palabra escrita, tu palabra que tenemos aquí en nuestras manos para que podamos aprender de ella y aplicar sus verdades a nuestros corazones, a nuestras vidas, para que cuando salimos de ese salón salimos diferentes, dejando a tu Espíritu Santo guiarnos, modearnos y transformarnos a tu imagen. Te pido esas cosas en Jesucristo. Amén. Como sabéis, estamos en la segundo viaje misionero de Pablo y vemos que hay otro compañero, un compañero nuevo para decirlo así, ¿no? Y hoy vamos a enfocarnos en la parte más arriba del mapa, en la zona de, aunque esas ciudades en ese mapa tienen nombres en inglés, no podía encontrar un mapa muy bueno para mostraros que tiene solamente el segundo viaje en español. Pero Anfípolis, que está ahí, Tesalónica y Berea, que está por ese lado, ¿vale? Ves esto ahí en lo que es Macedonia, la zona de Grecia hoy día. Entonces, en esa zona vamos a enfocarnos hoy. Sabemos que había muchas cosas que pasaron para que Pablo y Silas y Timoteo puedan llegar a ese momento. Había mucho viaje, empezando desde Antioquía aquí al este, subiendo todo lo que es Turquía hoy día, Misia, y luego pasaron a Macedonia para hacer el viaje, o para seguir con el viaje ahí, porque Dios les ha mandado un mensajero en forma de visión, ¿no? Diciendo que necesitaron ayuda ahí en Macedonia para conocer quién es Jesús. Entonces, eso es donde vamos a enfocar el ministerio, el viaje hoy para Pablo y Silas. Afortunadamente, y también podemos decir desafortunadamente, el ministerio para avanzar el alcance del Evangelio está compuesto de patrones predecibles. Es decir, que hacemos las mismas cosas vez tras vez, tras vez, tras vez. Y es lo que vemos aquí en el ministerio de Pablo, y vamos a notarlo un poquito. Pero eso es algo bueno porque sabemos lo que tenemos que hacer. Está bastante claro, no bastante, muy claro en la palabra de Dios lo que tenemos que hacer como iglesia, como cristianos también. Pero es un poco malo porque nosotros podemos llegar a un momento que estamos aburridos o que queremos hacer otra cosa porque hacemos las mismas cosas vez tras vez tras vez y predicamos el mismo mensaje vez tras vez. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Pero los patrones predecibles del ministerio en su ser, lo que es, son cosas buenas. Y vamos a ver primeramente un mensaje familiar. Eso es, para empezar, un patrón predecible en el ministerio. Tenemos que empezar con un mensaje familiar. El mensaje tiene tres aspectos. Primeramente, una audiencia habitual. Vamos a leer el versículo 2, la primera parte. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Pues, ¿dónde fue? Pues versículo 1 nos dice que cuando entró en Tesalónica, en esa ciudad, él quería entrar en la sinagoga donde estaban los judíos para predicar primeramente a ellos y luego a los demás que estaban en la ciudad. Aquí en Hechos vemos que el patrón de Pablo es entrar en las sinagogas donde había sinagogas, porque había ciudades donde no había suficientes judíos para merecer una sinagoga. Él va a entrar en esas sinagogas en las ciudades donde visitaba para predicar el Evangelio. Es lo que vemos en Hechos capítulo 13. Al principio de sus viajes, el primer viaje, versículos 14 a 16, dicen: ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo
y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y luego vemos Pablo. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Entonces vemos aquí que Pablo, otra vez, al principio de sus viajes misioneros, va a entrar en una sinagoga. Pero también en Hechos capítulo 19, que no hemos llegado a ese momento, pero vamos a ver la misma cosa. Hechos 19, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces vemos otra cosa, que Pablo llegó a una ciudad, entró en la sinagoga, pero quedó en esa ciudad enseñando, persuadiendo, dice esto, y discutiendo 3 meses. Entonces él estaba 3 meses, cada día, cada semana, lo que sea, entrando en la sinagoga para predicar el evangelio de Jesús a ellos. Es interesante que en cada momento, en cada sitio donde Pablo visitaba en su ministerio, sus viajes misioneros, vemos que él buscaba un sitio para empezar. Y normalmente ese sitio fue una sinagoga o un sitio donde se conoce que la gente se congregan ahí para orar o para hacer otras cosas. Es lo que vimos en Filipos también, con Lidia, que ella estaba en un sitio congregada para orar ahí al lado del río. Entonces vemos una audiencia habitual. Pero ¿sabes una cosa? Para tener ese patrón predecible de tener una audiencia habitual para predicar este mensaje familiar, eso requiere consistencia. Eso requiere que vez tras vez hagas las mismas cosas, ¿no? Tienes el patrón, tienes un hábito para entrar y predicar. A mí me encanta eso de Pablo. No importa lo que estaba pasando en su vida, no importa cómo fue tratado en la ciudad anterior, él va a entrar otra vez y predicar el mismo mensaje. Y va a empezar en un lugar conocido donde la gente estaban, entre comillas, buscando a Dios. ¿Vale? Entonces vemos una audiencia habitual. Pero también en ese mensaje vemos un fundamento firme. Un fundamento firme. Vamos a leer versículos 2, la parte al final del versículo 2, y también versículo 3. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces eso es lo que hizo. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Eso es importantísimo. Tenemos que entender que el fundamento del mensaje de Pablo no fue su opinión, no fue su enseñanza, porque tenemos que saber que Pablo fue un hombre de mucha educación, un hombre que estudió de los maestros judíos que sabían bien la palabra de Dios y también la ley y otras cosas en la sociedad. Entonces tenemos que saber que Pablo era un hombre muy estudiado, para decirlo así. Pero él no estaba ahí compartiendo sus opiniones, sus ideas, sus estudios, sino él estaba ahí discutiendo con ellos, exponiendo por medio de las Escrituras. El fundamento de su mensaje siempre es la palabra de Dios. Las ideas y las opiniones de los seres humanos cambiarán y desaparecerán. Pero las Escrituras, como ha dicho Manolo esta mañana, son eternas, son inmutables, no cambian. Isaías 40, versículo 8 dice esto: sácase la hierba, machítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. No hay fin ni límite para la palabra de Dios. Salmo 33, versículo 4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Eso implica que no hay ninguna sombra de cambio en la palabra de Dios. Es inmutable, está sin error. Mateo 24, versículo 35 dice: el cielo
y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Voy a leer eso otra vez. El cielo y la tierra, que son cosas hechas por Dios, ¿no? Creaciones de Él, pero mis palabras no pasarán. Las Escrituras son la única forma de convencer el mundo del pecado y proteger el creyente del pecado. Hebreos 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que la palabra de Dios sabe muy bien cómo sacar lo que realmente hay dentro de nosotros. Es la forma para proteger al creyente de pecado y también mostrar al incrédulo lo que es, un pobre pecador. Segundo Timoteo 3, versículos 16 a 17 dicen, toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es potente, es poderosa. Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, que muestra el camino en que tenemos que andar. Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y estamos esperando una receta de una solución limpieza, ¿no? De limpieza. No. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La única forma en que el creyente puede tener su camino limpiado, su camino guardado, que puede tener su corazón recto ante Dios, es a través de fijar en lo que Dios dice en su palabra. El único fundamento firme para el mensaje es la palabra de Dios. Si estás predicando otra cosa a tus familiares, a tus compañeros, estás compartiendo tus pensamientos, no es el mensaje del Evangelio. No estoy diciendo que no podemos compartir nuestras opiniones e ideas, pero tiene que ser de acuerdo con la palabra de Dios. Nosotros hablamos de las opiniones cuando estamos predicando el mensaje del Evangelio, cuando nuestras opiniones están en línea con la palabra de Dios. Entonces vemos esa audiencia habitual y luego un mensaje, un fundamento, firme. Y luego vemos un enfoque claro. Él no solamente estaba discutiendo y, como dice ahí, discutiendo y, ¿dónde está? Y exponiendo por medio de las Escrituras, utilizando la palabra de Dios para enseñar algo. Su enseñanza tenía un enfoque claro. Versículo 3, la última parte. Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El enfoque claro de Pablo en su mensaje a través de las Escrituras a esa audiencia habitual era Cristo. Era Jesús, su muerte, su sepultura y su resurrección, y lo que Él hizo en la cruz por los demás. Andrew Murray dijo eso, la salvación viene a través de una cruz y un Cristo crucificado. No hay ningún nombre dado a los hombres, no me acuerdo exactamente lo que dice Manolo, lo tienes tú, dilo. Eso, en que podamos ser salvos. Es que estaba bien con la cita y luego cambió mi mente a inglés. Lo siento. No hay otro nombre donde podemos encontrar la salvación. No hay otro acto o hecho en la historia de los seres humanos y de la creación
que nos consiguió la gracia y la salvación de Dios, sino solamente la cruz. No hay ninguna iglesia que te pueda ofrecer la salvación, sino solamente la cruz. No hay ningún pensamiento que tienes en tu cerebro, en tu cabeza, que puede hacer la salvación en tu vida. Solamente la cruz de Jesús. A mí me encanta esa cita. La salvación viene a través de una cruz y un Cristo crucificado. 1 Corintios 2, versículos 1 a 5 dicen esto. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras y de sabiduría, pues me propuso no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso fue su enfoque. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras suavizas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sino en el poder de Dios. A mí me encanta. Pablo, el predicador más famoso de la historia del cristianismo, bueno, no tanto como Jesús, pero sabemos lo que estoy diciendo, ¿no? Era un predicador increíble. Y cuando vemos sus mensajes aquí en ese libro de Hechos, son increíbles, son potentes, son poderosos, pero son poderosos no por sus opiniones y sus ideas, sino son poderosos por las Escrituras, porque estaban mostrando el poder de Dios a través de Jesucristo en nuestras vidas. 1 Corintios 1:18 dice esto, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Cuando Pablo estaba diciendo a estos ahí en Corinto, que yo estaba ahí solamente para predicarte lo que es el poder de Dios, él estaba predicando que el poder de Dios es Jesús, es la cruz. Alexander Maclaren dijo esto: la cruz es el centro de la historia del mundo. La encarnación de Cristo y la crucifixión de nuestro Señor son el eje central en el que giran todos los acontecimientos de los siglos. El testimonio de Cristo fue el espíritu de profecía y el creciente poder de Jesús es el espíritu de la historia. Entendemos esto, que toda la historia de los seres humanos del mundo gira alrededor de lo que hizo Jesús, su encarnación, su muerte, su sepultura y su resurrección. Contamos el tiempo o medimos el tiempo por Él. Y nosotros estamos aquí en esa tierra, como Pablo, para seguir esos patrones predecibles, predicar ese mensaje familiar a una audiencia habitual con un fundamento firme que es la palabra de Dios, sobre un enfoque claro que es Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo este mundo pueda conocer quién es Jesús y qué hizo Él por ellos. Pero también vemos otra cosa familiar, no solamente un mensaje, sino una reacción familiar. Una reacción familiar. Hechos 17, versículos 4 a 9 dicen: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. A mí me encanta ese detalle que pone Lucas aquí. Que vemos un montón de hombres griegos que son piadosos, que estaban buscando a Dios, y estaban ahí escuchando a Pablo enseñar de la palabra de Dios, que ellos recibieron el mensaje, pero también mujeres nobles no pocas. Versículo 5. Entonces los judíos que creían,
teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y abortaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo esas cosas, pero obteniendo fianza de Jasón de los demás, los soltaron. Solamente estamos en el segundo viaje misionero de Pablo en ese momento, y vemos un patrón que está saliendo sobre la reacción de la gente en las ciudades donde Pablo estaba predicando. Primero, el mensaje es predicado fielmente. Pablo nunca cambia su mensaje, cambia su forma de llegar o para presentar el mensaje, pero el mensaje en sí nunca cambió. Y luego vemos la misma reacción en casi cada lugar, en casi cada ciudad. Algunos aceptan el mensaje y hay otros que no y se ponen a la oposición del mensaje. Empezando con Antioquía, cuando él empezó su viaje misionero. Capítulo 13, versículos 45 a 50 dice: pero viendo los judíos la machedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Vemos más o menos las mismas palabras, las mismas reacciones, ¿no? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo eso, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Vemos la misma cosa, eso pasó en Antioquía. Que había un grupo que recibieron la palabra de Dios, pero luego había un grupo de judíos celosos que no quería escuchar y quería ser un obstáculo para el ministerio de Dios en su ciudad. Entonces empezaron a perseguir, ¿no? Es la palabra, a Pablo y Bernabé. También fue igual en Iconio, Hechos 14, versículos 4 y 5. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos celosos, obviamente, y otros con los apóstoles, los que estaban predicando el mensaje. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Otra vez vemos que la ciudad está dividida. Había unos que recibieron el mensaje y otros que no querían recibirlo, y luego los que no querían recibirlo hizo lo que pudieron para obstaculizar el avance del mensaje de Jesús. También en Lisa, gracias a los judíos, vemos la misma cosa. Hechos 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, donde ya han expulsado a Pablo y Silas, y Iconio también, que ya han expulsado Pablo y Silas de sus ciudades. Entonces ahora estamos en Antioquía, en esa zona donde realmente fue
la primera vez que el mensaje del Evangelio, el mensaje de Dios, ¿no?, fue predicado, porque estamos hablando de una ciudad pagana completamente. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y Iconía que persuadieron a la multitud, los paganos, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, intentando matar a Pablo para parar el avance del Evangelio. En Filipos también vemos la misma cosa. Hechos 16, versículos 39 a 40. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. En ese momento no estaban intentando apedrear a Pablo, pero pasaron la noche ahí y también azotaron a Pablo y Bernabé en ese sitio, y Silas en ese sitio. Tenemos que recordar una cosa. Si nosotros queremos hacer algo para Dios, o por Dios, mejor dicho, si queremos ser parte de lo que Dios está haciendo en esta tierra, tenemos que saber que hay consecuencias para hacer esto. Pero una cosa que me encanta de ver todo ese patrón, que no somos responsables por la reacción, sino solamente para entregar el mensaje. Dios nunca estaba ahí mirando a Pablo diciendo, pues, ¿has sido sacado otra vez? ¿Qué has dicho esta vez, Pablo? No. Lo que vemos es que Pablo fue fiel a predicar el mensaje que tenía que predicar, y Dios fue fiel en proveer los resultados. No importa lo que eran perfectos para Dios. 1 Corintios 3:6 dice esto: yo planté, eso es Pablo hablando a los corintios, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo sabía una cosa muy bien, que él no fue responsable para los resultados. Jorge Whitfield dijo esto: pero él no es digno del nombre de un ministro del Evangelio de la paz, que no está dispuesto no solo a que su nombre sea arrojado como malo, sino también a morir por las verdades del Señor Jesús. No podemos controlar cómo van a reaccionar la gente. Solamente podemos controlar lo que hacemos nosotros en compartir el mensaje de Jesús. Entonces vemos un mensaje familiar y vemos una reacción familiar. Pero ¿sabe lo que pasa en este capítulo? Vemos un ciclo repetido. Porque en los versículos 10 a 15 vemos la misma cosa otra vez. Vamos a leerlo. Hechos 17, versículos 10 a 15 dicen: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga, otra vez, de los judíos. ¿Para qué? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Vamos a pararnos ahí un momento, ¿vale? Vamos a dejar esto ahí. Ese versículo 11. Es interesante, Grace y yo estuvimos hablando de esto la semana pasada. Muchas veces pensamos que esa gente que estaban ahí en Berea eran creyentes. Pero tenemos que recordar una cosa, que Pablo y Silas acaban de llegar, entraron en la sinagoga para predicar el Evangelio, y luego el siguiente versículo: y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, escucharon el mensaje, y me encanta lo que dice,
escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Entonces, hasta el momento en que Pablo llegó a esa ciudad, esa gente que estaban allí escuchando el mensaje no fueron creyentes. No eran creyentes. Pero al escuchar el mensaje, querían saber claramente si esas cosas eran verdades. Entonces, ellos escudriñaron la palabra de Dios para ver si esas cosas estaban así. Y luego versículo 12, así que creyeron, después de escudriñar la palabra de Dios, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces vemos que Dios está haciendo algo, ¿no? Es el mismo patrón. Pero luego, versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica, de la otra ciudad, donde ya han expulsado a Pablo y Silas, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniese a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Vemos la misma cosa pasar otra vez, ¿no? Entrar en la sinagoga, predicar el mensaje. Los que estaban ahí estaban escuchando, algunos recibieron y luego otros no querían recibirlo. Vinieron judíos de una ciudad, de otra ciudad, para sacar a Pablo de esa ciudad, para estorbar el alcance del Evangelio, para ser un obstáculo para el alcance del Evangelio. Pues sería fácil para Pablo desanimarse, ¿no? Tienes que ponerte en su situación. Si eso es tu segundo viaje misionero, ya has predicado el mensaje del Evangelio en muchas ciudades, en muchas sinagogas, y has sido recibido por algunos y luego echado por otros, ¿no? Has sido apedreado, has sido encarcelado, has sido maltratado, azoteado, ¿es la palabra? ¿Azotado? Bien. Maltratado, pues sería fácil desanimarse, ¿no? O decir, la misma cosa está pasando cada vez que entro en una ciudad. ¿Por qué sigo haciendo esto? Eso no es eficaz. Rabbi Zacarías dice, fuera de la cruz de Jesucristo no hay esperanza en este mundo. Esa cruz y resurrección en el centro del Evangelio es la única esperanza para la humanidad. Donde quiera que vayas, pídele a Dios sabiduría sobre cómo llevar ese Evangelio. E incluso, a mí me encanta esto, incluso en las situaciones más difíciles de la vida. ¿Piensas que Pablo quería ser maltratado? ¿Pensamos que quería ser maltratado? Claro que no. Un hombre educado, de mucho estudio, ¿no? De mucha enseñanza, un hombre judío y romano a la vez, respetado de entre sus compañeros, bueno, antes, cuando era fariseo, que podía tener todos los éxitos que él podía conseguir en la vida, ¿no? Decidió seguir la voluntad de Dios para su vida, primeramente en la salvación y luego en ser misionero, ministro, pastor, como lo quieres llamar. Y él dio su vida en servicio a su Señor. Y no podemos ver ningún momento en su vida cuando él se arrepienta
de entregar su vida al Señor para servirle. Nunca. Sino que Él gloriaba en sus debilidades. Él gloriaba en sus complicaciones, para decirlo así, cuando fue maltratado. ¿Por qué? Porque la gente podía ver la gloria de Dios a través de su vida, a través de su fidelidad, a través de cómo va a reaccionar Pablo en ese momento. Nosotros, como creyentes, si somos creyentes aquí, podemos ver esos patrones predecibles y decir, pues, eso es demasiado aburrido para mí. Eso es demasiado complicado para mí. No quiero entrar y entregar mi vida a Él para servirle así. Pero sabes una cosa, como hemos aprendido en Hechos capítulo 1, versículo 8, que no tenemos la opción como creyentes. Dios nos ha llamado a ser testigos suyos en cada sitio en este mundo. Puede ser que has llegado a un momento en tu vida que estás harto de compartir la misma historia, el mismo mensaje, porque no ves el fruto. Quieres ver resultados. Te quiero recordar que los resultados son de Dios, son suyos. Nuestra parte es ser fiel en predicar, ser fiel en compartir, hacer los mismos patrones vez tras vez, tras vez, tras vez. Y si nosotros queremos tener esa audiencia habitual, si nosotros realmente queremos predicar el mismo mensaje, compartir lo que son las Escrituras, compartir el poder de Dios que es Jesús y su crucifixión, tenemos que ser consistentes, fieles, siempre haciendo lo que es o cumpliendo con nuestro papel como creyentes. Y si tú estás aquí como incrédulo, no eres creyente, aunque crees en Dios, pero no has puesto tu fe en Él todavía, ¿cuándo vas a recibirle? Porque el mismo patrón va a seguir así. Vas a escuchar el mensaje, vas a saber exactamente lo que Dios ha hecho por ti a través de Jesús, su cruz. Pero ¿en cuál de esas veces que vas a escuchar vas a decir, pues, yo voy a ser parte del grupo que recibe el mensaje? Porque si no recibes el mensaje, realmente estás en el otro grupo, que no solamente está rechazando, sino obstaculizando. Aunque no quieres hacer daño, ¿no?, a los que están predicando el mensaje. Pero ¿cuándo va a ser tu momento para realmente decir, ahora es el momento? Ahora es el tiempo. Tenemos que recordar una cosa. La salvación en el Nuevo Testamento siempre está hablado en el tiempo presente. Como que hoy es el día de la salvación, por ejemplo. Entonces, tienes la oportunidad hoy. ¿Ya has tenido oportunidades antes? ¿Tienes la oportunidad hoy para ser parte del grupo que recibe el mensaje? Pero no tenemos la promesa de mañana. Tenemos que recordar que ese grupo de judíos que vinieron de otras ciudades para estorbar el avance del Evangelio, tampoco tuvieron la promesa de mañana. Y no sabemos si ellos tuvieron otra oportunidad para confiar en Jesús. Yo sé que esos patrones pueden ser complicados, ¿no? Pueden ser un poco, no sé, puede llevarnos a ser aburridos con lo que hacemos como creyentes. Pero Dios quiere que sigamos adelante.
que sigamos haciendo las mismas cosas vez tras vez, porque no sabemos lo que van a ser los resultados. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias